En este ejercicio nos dicen que hay un candidato que está en campaña y que toma la decisión de visitar 6 ciudades diferentes. Y además nos dicen que el candidato debe visitar estas ciudades teniendo en cuenta algunas restricciones. Entonces, aquí aparecen las 5 condiciones originales que el ejercicio exige. Entonces, a medida que vayamos leyendo cada una de las restricciones, vamos a hacer una reinterpretación de ellas para poder utilizar la información que nos están entregando. Entonces, por ejemplo, la primera condición le dice al candidato es que cada ciudad es visitada una sola vez. En otras palabras, significa que la primera condición la podemos reescribir así. Nos dicen que son 6 ciudades y están enunciadas como A, B, C, D, E y F. Entonces, cada vez que le vayamos a hacer un orden en particular para estas ciudades, solo podemos escribir cada una de estas letras que las representan a las ciudades una sola vez. Entonces, anotemos por acá que es una sola vez. Bien, la segunda condición nos dice que la primera ciudad a ser visitada es A o F. Entonces, vamos a mostrar acá 6 posiciones. Por entonces sabemos que en esta primera posición solo puede ir la letra A o la letra F. La tercera condición nos dice que la última ciudad a ser visitada es E o F. Entonces una tercera condición sería que en esta casilla solo puede ir la letra E o la letra F. La cuarta condición nos dice el candidato visita E inmediatamente después de visitar a C. Esta palabra inmediatamente es la palabra clave que hay que tener presente. Significa que inmediatamente se visita C, la letra que debe ir a continuación de C siempre va a ser E. Entonces nuestra cuarta condición nos muestra que la pareja CE es una constante. O sea que siempre tenemos que ubicarlas continuas. Y la quinta condición nos dice que la ciudad E es visitada tiempo después de que se ha visitado la ciudad B. Significa que la ciudad B se visita de primero y en algún momento, en alguna posición después, aparece la ciudad E. Entonces, estas serían las 5 condiciones reescritas de manera que nos permitan como acelerar el análisis del ejercicio. Entonces, para este ejercicio aparecen 5 preguntas. La primera pregunta nos dice, de las siguientes opciones, un orden posible de las ciudades a visitar desde la primera hasta la última es... Entonces, se están refiriendo a estas 4 opciones que aparecen acá. Entonces, la mejor forma es ir evaluando opción por opción con cada una de las restricciones que existen para ir descartando las posibilidades. Entonces, por ejemplo, para la primera, ¿cierto? Nos dicen que cada ciudad es visitada una sola vez. Entonces, verificamos que solo que las letras aparezcan una sola vez en cada una de las posiciones. Entonces, se hace una revisión rápida y nos damos cuenta que efectivamente para cada letra, ¿cierto? Aparece una sola vez en cada listado, entonces la primera condición se cumple. Después nos dicen, la primera ciudad en ser visitada es A o F. Entonces nos damos cuenta que aquí está la A, la A, la A y la F. Entonces esta segunda condición también la cumplen todas estas opciones. La tercera opción es que la última letra sea E o F. Entonces aquí aparece por ejemplo la D, esta opción ya la descartamos. Aquí aparece la F y la E, entonces estas también servirían. La cuarta opción nos dice es que C debe estar inmediatamente antes de E. Entonces buscamos que esté la letra CE continua, entonces aquí aparece, se cumple. Bueno, pero esta ya la descartamos, esta ya no la tenemos que analizar más. Por ejemplo, en este caso C no está inmediatamente, que E no está inmediatamente continua a C. O sea que esta opción ya la tenemos que descartar. Aquí tenemos que CE existe y CE también está continua. Y la última opción nos dice que B está mucho antes de E. Entonces, entre las dos opciones que nos quedan, verificamos que la letra B se encuentre antes de E. Por ejemplo, en este caso, la B está después de la E. O sea que esa condición no se cumpliría acá. Y aquí tenemos la B acá y la letra E acá.
Entonces, dentro de nuestras opciones, esta es la única que cumple todas las condiciones iniciales. Bien. La siguiente pregunta nos dice, entonces aparece una condición nueva, vamos a resaltarla con un color distinto. Entonces, para la siguiente pregunta dicen, si el candidato visita C inmediatamente después de visitar A, significa que C va a estar después de A. Tenemos esta pareja. De las siguientes ciudades, una posible para ser visitada es, entonces las opciones que aparecen son entonces, como nos están dando información nueva, nos están dando un dato adicional, nos dicen que la ciudad C es visitada inmediatamente después de visitar la ciudad A. Entonces lo que hacemos es, vamos a reescribir cómo nos quedarían las posiciones de las ciudades. Entonces aquí tenemos las 6 posiciones. Y recordemos las cinco condiciones iniciales. Entonces, hay algo que es importante, bueno, si la letra C está inmediatamente después de A, entonces, ¿en qué posiciones podría encontrarse la A? Bueno, entonces la A puede estar en la primera posición. Bueno, antes de esto, recordemos que la C siempre está antes de la E, ¿cierto? Entonces tendríamos esta tripleta de ciudades. Eso nos va a facilitar las cosas. Y además sabemos que la B tiene que estar en una posición anterior a la letra E. Entonces, si observamos esto, nos damos cuenta que la A no puede estar en la primera posición, porque es obligatorio que la B deba estar antes de esta tripleta. Entonces, si la A no está en primera posición, es obligatorio que la F aparezca en la primera posición. Ahora, eso nos restringe también a esta segunda condición, porque si la F ya aparece en una posición y como sabemos que no podemos repetir las ciudades, entonces en la última casilla tiene que ir la letra E. Y como sabemos que esta tripleta debe estar junta, entonces A, C y E. Entonces nos quedan 2 ciudades. En este punto podría estar la B, pero también la B podría estar en esta posición. Fijémonos que esto sigue cumpliendo con la condición número 5, que la B se encuentre antes de la E. Y la otra ciudad que nos queda pendiente es la D, pero la D no tiene ningún tipo de restricción, o sea que la D podría estar en esta posición o en esta posición. Entonces, como nos están preguntando es, ¿cuál posible ciudad podría encontrarse en la segunda posición? Entonces, entre las opciones que nos aparecen, nos damos cuenta que o está la B o está la D. Pero entre las opciones a elegir, nos damos cuenta que aparece simplemente la B como candidata. Entonces, esta sería la imagen que deberíamos escoger. Bien, en la siguiente pregunta nos dan otra información. Vamos a resaltarla, entonces, esta condición. Nos dicen que si la letra D es dejada para ser visitada lo más tarde posible, la pregunta es, ¿cuál sería la tercera ciudad en ser visitada? Entonces nos dan estas 4 opciones. Nos dice que puede ser A, B, C o E. Entonces, es muy importante en este momento resaltar algo. Es que siempre tenemos que tener en cuenta solamente las condiciones iniciales, a menos que nos digan que la información nueva que va apareciendo en cada pregunta la podamos ir acumulando. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo la información que nos habían dado en este ejercicio, ¿cierto? Donde nos decían que A está a continuación de C, que C está a continuación de A, no la podemos utilizar para poder resolver este ejercicio, porque esta información ya no es cierta, ya no es verdadera para las condiciones que aparecen acá. Eso hay que tenerlo muy presente porque generalmente entre las opciones de respuesta aparece una que cumpliría el requisito agregándole esta información. Entonces obligan a que el estudiante incurra en un error. Entonces recuerden, siempre utilizar solamente las condiciones originales, a menos
que sea posible que nos adviertan que se puede utilizar toda la información nueva que va apareciendo. Entonces, en este caso, solamente vamos a utilizar las 5 condiciones iniciales más esta condición que aparece acá en rojo. Entonces, nuevamente hacemos nuestro esquema. Tenemos las 6 posiciones para las ciudades. Y entonces tendríamos que proponer un orden. Supongamos, bueno, sabemos que tenemos una condición. La letra E puede estar al final. Entonces propongamos pues que la letra E se encuentre acá. Sabemos que a continuación de la letra E debe estar la letra C, inmediatamente antes de ella. Y entonces, por ejemplo, en la primera posición, sabemos que puede ir A o F. Entonces, pongamos, por ejemplo, la F en esta posición y repartamos las demás ciudades. Entonces, la A podrá ir en cualquier posición, ¿cierto? Entonces tendríamos la A en esta posición. La letra D también podría estar en cualquier posición. Y la letra B también podría estar en cualquier posición. Recordemos que en este caso la B es la que tiene una restricción, ¿cierto? La B tiene que estar antes de la E. Entonces la E podría estar en cualquier momento antes de la B. Pero nos dicen que la D debe estar lo más tarde posible. O sea que la posición más lejana de la D sería esta. Entonces cancelemos estas dos D y nos damos cuenta que en la tercera casilla podría estar 1, 2, 3, podría estar la letra A o la letra B. Pero no nos garantiza todavía si esta es la opción en donde la D aparecería lo más lejos posible. Entonces hasta ahora nuestra candidata sería una A o una B. Reescribamos entonces las posiciones y propongamos la otra alternativa que existe, y es que que en la última casilla aparezca la letra F. Si la F está en la última casilla, recordemos que hay una condición que nos dice que la F puede estar en la primera ciudad, en primer lugar o en la última posición. Entonces, si ya lo ubicamos en la última posición, en la primera posición solo puede estar la A. Entonces la A estaría en esta posición. Ahora, la letra C y E. Intentemos ubicar la D, que sería en este punto, que sería como el más lejano, y miremos si estas tres casillas las podemos ubicar de tal manera que cumplan las condiciones. Entonces démonos cuenta que la C y la E siempre tienen que estar en parejas, y además que la B se encuentre mucho antes de la E. Entonces la única forma en la que eso pueda ocurrir es que tengamos aquí la B, la C y la E. Entonces recordemos que estas siempre están juntas. Y estamos cumpliendo las condiciones, ¿cierto? La E está inmediatamente después de la C y la B está un tiempo antes de la E. Y fijémonos que la D está lo más lejos posible, ¿cierto? En el punto más alejado posible desde el primer lugar. Entonces, con esta restricción, nos damos cuenta que la que estaría en tercera posición sería la letra C, que sería esta opción. Es importante siempre que intentemos cómo ubicar, cuando tengamos poca información, todas las posibilidades existentes, hasta que encontremos la que sea más cercana posible a nuestras exigencias. Fijémonos que la D es la posición más lejana a la que ya puede llegar, porque en la sexta posición hay una restricción que nos dice que solo puede estar o la E o la F, o sea que la D obligatoriamente sería, si logramos encajarla en esta quinta posición, sería el momento en el que ella se encuentre lo más alejada posible. Bien. El siguiente punto nos dice que si la ciudad F es visitada inmediatamente después de B, ¿cierto? O sea que tendríamos esta pareja así. Entonces aparecen una serie de afirmaciones y nos dicen, la que necesariamente es verdadera es. Entonces las afirmaciones son, vamos a enumerarlas acá. Dice, B es visitada un tiempo después de A.
La opción B dice, D es visitado un tiempo después de... ¿Cierto? Toda esta frase es idéntica, un tiempo después de B. La opción C nos dice, F es visitada después de C. Y la última opción dice que D es visitada después de F. Entonces vamos a evaluar si con esta nueva condición, cuál de estas opciones que nos aparecen es la que es necesariamente, ojo con esa palabra, necesariamente verdadera. Entonces podemos plantear nuevamente nuestras posiciones. Entonces recordemos, la letra F puede estar en la primera posición o puede estar en la última casilla. Como es requisito que ella esté después de otra ciudad, ¿cierto? Después de la letra E. Entonces la única opción que nos queda es que la tengamos en estas posiciones. Entonces recordemos que la A y la F son las que pueden estar en la primera casilla, entonces la A necesariamente va a estar acá. La otra pareja que siempre debe existir es que la letra C se encuentre antes de la ciudad E. Y aquí puede ir cualquiera, ¿cierto? La letra B está siempre antes de la E, entonces puede estar acá o puede estar acá. Y además la letra D, pues como no tiene ningún tipo de condición especial, puede estar también en cualquiera de estas dos posiciones. Entonces revisemos. Dice, B es visitada un tiempo después de A. Entonces esta primera parte ocurre, ¿cierto? Entonces esta opción es una opción A. Dice, D es visitada un tiempo después de B. D es visitada un tiempo después de B. Puede ocurrir en el caso, por ejemplo, en el que la D esté en esta posición y la B se encuentre acá. Pero fijémonos que también puede estar esta posición, de que D esté primero y B después. Entonces, esta condición no es necesariamente verdadera, porque tenemos una opción en donde eso no es cierto. Entonces, esta tendríamos que cancelarla. Nos dicen, F es visitada después de C. F es visitada después de C. Entonces, es una opción que está presente. D es visitada después de F. Esta es una opción que tampoco tiene esa posibilidad, porque la F es necesario que se encuentre en la última posición. O sea que F, esta opción no es posible. Entonces fijémonos que tenemos dos posibilidades. Tenemos que escoger entre esas dos. Entonces, ¿cuál deberíamos restringir? F es visitada después de C. Entonces, aquí la palabra es que, fijémonos que en este par de frases, visitada un tiempo después de A, pero aquí es visitada después de C. Significa que F debería encontrarse a continuación de C. Entonces, fijémonos que esta restricción ya entra en contraposición con la condición original, que es que E se encuentra después de F. Entonces, esta opción tendríamos que descartarla y quedarnos con la opción número A, donde nos dicen que B es visitada un tiempo después de A. ¿Qué sería en este momento? Bien, finalmente aparece una condición. Nos dan una información adicional. Entonces sería como el último punto. Nos dicen que si la cuarta ciudad en ser visitada es la ciudad B, entonces aparecen una serie de afirmaciones también. Dice la que necesariamente es verdadera. Entonces nos dicen lo siguiente. F es la primera ciudad visitada. La opción B nos dice que D es la segunda ciudad visitada. La tercera nos dicen que E es la sexta ciudad. Y la última opción es que D es la tercera ciudad.
Entonces, si reescribimos nuestras posiciones, 3, 4, 5, 6 ciudades, entonces, atención a la información, nos dicen que la cuarta ciudad es B, entonces en la cuarta posición se va a encontrar B. Y a partir de este dato podemos seguir reorganizando las condiciones originales. Entonces recordemos que B debe estar un momento siempre antes de E. Entonces E, recuerden que siempre está con pareja, en una pareja que no se puede modificar, que es CE. Ahora, si la E está ocupando la última posición, la F podría estar entonces en la primera posición. Entonces aquí podemos tener a la F, o aquí también podemos tener a la A. También podríamos entonces tener la F en cualquiera de estas otras posiciones. Si aparece la F acá, entonces la A también podría estar en cualquiera de estas posiciones. Y la D solamente puede estar en esta posición o en esta posición. Entonces, ¿cuál es la única que es verdadera? ¿Cierto? La única que puede ser posible. Entonces verifiquemos. F es la primera ciudad en ser visitada. Entonces no tenemos certeza de eso. ¿Cierto? Porque F puede ocupar 3 casillas en este momento. Entonces esta es una condición de la que no podemos tener certeza. Nos dicen que D es la segunda ciudad. Entonces fijémonos que D también puede ocupar 2 casillas, puede ser de la segunda o la tercera ciudad. Entonces de esto tampoco tenemos certeza. Dicen que E es la sexta ciudad. Entonces fijémonos que E está en la sexta posición. Es de lo único de lo que tenemos certeza, porque si B es la cuarta ciudad en ser visitada, es obligatorio que estas 3 ciudades se encuentren consecutivas, porque deberían cumplir estas condiciones. La condición número 5, que B se encuentre antes de E, y la condición número 4, donde C y E se encuentran exactamente una después de la otra. Entonces esta opción nos cumple pues como con las condiciones. Y verifiquemos la última. Nos dicen que D es la tercera ciudad. Entonces observemos que D puede estar en la segunda o en la tercera posición. Entonces tampoco tenemos certeza de esta posición. Entonces la única que nos cumple con este requisito sería la opción C.